Muy buenas tardes. A nombre de las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión virtual de nuestro círculo de lectura, la tercera del bloque temático que hemos denominado 7 siglos de la Ciudad de México y que hoy vamos a dedicar específicamente a comentar la obra fundamental denominada Crónica Mexicana, atribuida al noble indígena Hernando de Alvarado Tezosomoc, nieto de Moctezuma II por línea materna y bisnieto de Azayácatl, padre de Moctezuma por la línea paterna. Es considerada una de las fuentes de primera importancia de la historia mexicana, pues esta obra fue escrita en castellano con vocablos en náhuatl. Su estructura corresponde a la tradición europea compuesta de capítulos, con títulos y con sus múltiples copias elaboradas entre los siglos XVII y XIX. Están conformadas por entre 900 y 1200 páginas. La más antigua está resguardada en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en Washington y aunque no ha sido posible, lamentablemente, localizar su original. En opinión de los especialistas, la crónica mexicana entrecruza una mirada náhuatl hacia el pasado que toma como base la interpretación novohispana. Este proceso fue posible gracias a que los nobles indígenas de aquella época fueron educados en colegios de tradición europea, al tiempo que transmitían su memoria histórica, su sentir y sus vivencias de la conquista. Hago un paréntesis aquí en este momento y aprovecho la ocasión para agradecer a todas las personas que nos están siguiendo a través del canal institucional de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la cuenta en Facebook Live del editorial del Tribunal. Hoy tendremos el gusto de contar con la participación de la que muy seguramente es la mayor conocedora de este autor, Fernando Hernández de Alvarado de Tezosomoc, y de esta obra, Crónica Mexicana. Y esta persona que es la mayor conocedora, sin duda, es la doctora Clementina Lizzy Babcock, profesora de investigación científica de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien tiene incluso una plataforma en internet dedicada de manera monográfica a la crónica mexicana y que fue auspiciada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por el Archivo General de la Nación, y que ofrece 3 versiones y paleografías de esta obra. Es un lujo para el círculo de lectura del Tribunal Electoral contar hoy día con la participación de la doctora Lizzy Babcock. Sea usted muy bienvenida, doctora. También nos da mucho gusto que se haga cargo de la moderación nuestro amigo, el doctor Carlos Báez Silva, quien nos acompaña con la representación de la Escuela Judicial Electoral y que nos va a hacer el favor de dar lectura a la síntesis curricular de nuestra presentadora. Así que, muy estimado Carlos, sin mayor preámbulos, te cedemos el uso del micrófono. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Agustín. Muy buenas tardes a todas, a todos. Ya me preocupé por lo que dijo mi querido amigo don Agustín Millán, porque bueno, pues a mí evidentemente la moderación pues ni en la forma de comer se me da, pero lo que sí voy a intentar es ir simplemente pues no solo presentando a esta persona especializada en este texto por demás atractivo, interesante, enriquecedor,
sino también, bueno, pues hacer lo posible por ir de alguna manera, así como tránsito en esquina, pues ir dando, ir facilitando el tránsito de la palabra en este siempre muy agradable círculo de lectura. A partir de ahí, y siguiendo la instrucción de don Agustín Millán, me voy a permitir leer el currículum, o la síntesis curricular, mejor dicho, de doña Clementina Lisi Babcock, que se graduó como profesora de enseñanza media y superior en historia y como licenciada en historia por la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, y como maestra y doctora en historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también hizo una estancia postdoctoral en su centro de investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Actualmente, la doctora Babcock es profesora de investigación científica en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Sus líneas de investigación son las crónicas novohispanas y andinas de los siglos XVI y XVII. Es autora del proyecto de investigación La historiografía novohispana de tradición indígena, el caso de Hernando Alvarado de Sosomoc y su crónica mexicana. Evidentemente, si alguien sabe de la obra y de su autor, pues es precisamente doña Clementina Babcock. A partir del eje temático, desahoga este proyecto de investigación, la doctora Babcock, a partir del eje problemático de la guerra y la construcción de un discurso oficial mexica. Se analizaron los 110 capítulos que conforman la obra, así como un estudio historiográfico, es decir, las primeras noticias que tenemos de esta crónica publicada a fines del siglo XIX. La doctora Babcock, asimismo, es autora, entre otros libros, de Espacio, Memoria e Identidad, Perspectivas Teóricas y Análisis de Casos, Construcciones y Significaciones de un Hecho Histórico, la guerra entre México Tenochtitlán y Azcapotzalco, y acerca de la desmemoria y su construcción en Mesoamérica y Andes. Evidentemente, insisto, si alguien sabe del tema, y por supuesto nos va a encantar escucharla, pues es la doctora Babcock. Y precisamente para dar inicio y cederle el uso de la palabra, pues simplemente dejar anotado, dejar ahí apuntado que este conjunto de lecturas que estamos haciendo todas y todos de manera simultánea, pues se encadenan en este gran tema del cumpleaños de la fundación de esta nuestra Ciudad de México, el aniversario o la conmemoración de diferentes hechos relacionados precisamente con la historia de esta, que me atrevería yo a afirmar, pues es la ciudad más relevante, por lo menos al día de hoy, en este país, y que precisamente la lectura de Alvarado de Sosomoc nos va a permitir acercarnos a una noticia en torno a una noticia que me atrevería, pero seguramente la doctora Babcock me corregirá, una noticia que seguramente tiene bastante de historicidad y quizá algo también de mito en torno a no solamente la fundación, el lugar donde se fundó, este lugar donde se fundó esta ciudad, sino las razones por las cuales se fundó la ciudad esta, donde se fundó, el origen precisamente de el peregrinar de aquellas tribus que llegan a este lugar para fundar esta anunciada mítica ciudad en donde se van a asentar y a partir de la cual, como también la doctora Babcock es buena especialista, pues a partir de
las diferentes guerras que entablan estos pueblos, este grupo de personas, pues primero para hacerse un lugar así como a codazos entre todas las demás poblaciones ya asentadas, y después precisamente para sobreponerse, imponerse sea a través de alianzas o a través de la guerra, a esos otros grupos que ya estaban aquí asentados. Pues bueno, precisamente para escuchar a quien verdaderamente sabe y precisamente enterarnos de esa magia que también tiene esta historia en torno a un corazón sangrante en el fondo de una laguna, pues qué mejor que escuchar ese origen y su impacto en nuestro escudo nacional, precisamente, que las palabras de la doctora Babcock, a quien le cedo el uso de la palabra. Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. También quiero agradecer al licenciado Millán, a todos, al licenciado Felipe Jiménez. Es para mí un enorme placer, un enorme honor, ¿sí? Y estoy tomando palabras, diríamos, de Tesosomo, estar esta tarde con ustedes en Ciudad de México. También al inicio un poco me disculpaba y me disculpo con todos ustedes. Tuve una operación de emergencia en la mandíbula. No soy tan monstruosa, soy monstruosa, pero no soy tan monstruosa. Toda esta parte hinchada, y lo que me ven cada tanto es comer nieve de limón, ¿no? Que es lo que dice el cirujano, que calma todas las inflamaciones, pero yo esto sí que no lo suspendía por nada del mundo, porque es una oportunidad única para poder entablar con ustedes un diálogo, un ejercicio que me parece que los ejercicios de reflexión hoy más que nunca nos vienen muy bien, y sobre todo una excusa, que es pensar en torno a la crónica mexicana. Creo que es una excusa que aparte no es solamente válida para pensarla o para ejercitarla desde el siglo XXI, sino que es tan importante esta crónica, fue tan importante, y voy a dar un ejemplo, porque es precisamente la edición que hemos leído, que hemos compartido todos ustedes. No sé si puedo hacer la publicidad o no, no hay acá fines de lucro. Creo que la edición que más conocemos todos es la de Porrúa, la que ustedes tienen ya 14ª, 15ª edición. Es impresionante, que aparte quiero decir que es la que se encuentra localizada en el Archivo General de la Nación, ¿no? Y esta es un poco la historia que yo quiero contar con ustedes, que es detrás de toda obra, y por eso decía yo, es tan importante. ¿Por qué es tan importante? Porque precisamente los padres, ¿sí?, liberales, abogados ellos, muchos de ellos, a fines del siglo XIX, principios del siglo XIX, fines del siglo XIX, copian esta crónica que aparte tiene una historia muy enredada, y entre ellos tenemos 3 copias dando vueltas del siglo XIX, que son las que se encuentran en el proyecto que Carlos comentó, que el doctor Millán también comentó, que se llama Proyecto Crónica Mexicana, que tenemos ahí los 3 manuscritos de Orozco y Berra, copia, sin lugar a dudas, paradigmática, con unas notas al pie. Creo que los que nos hemos acercado es maravilloso. Podremos hacer un estudio, lo que dice Orozco y Berra de la crónica mexicana, o cómo lo acusa de Tesosomo de equivocarse. Tenemos también, obviamente, para invitarlos a consultar, algo que nunca había salido al público, que es la de Ramírez, la copia de la crónica mexicana de Ramírez, que también es fabulosa, con unas notas al pie comparando qué pasa en Mesopotamia, qué pasa en Roma, qué pasa, ¿no? Y cómo entra México Tenochtitlan. Y tenemos la copia, no en nuestro país, estas 2 que estoy hablando sí se encuentran en nuestro país, son copias del siglo XIX, y una tercera que es la de García Escalvalceta. García Escalvalceta, don Joaquín, ¿no? Uno de los pilares de la historia, digamos, de la construcción, de la elaboración de la historia antigua de México, que se encuentra en Texas, pero por estas cuestiones de la vida terminó en Estados Unidos y se pudo conseguir una copia, una paleografía. Quiero invitarlos a todas, a todes, a todas, todos, todes, digamos, toda la inclusión que hoy podemos hacer lingüística, me parece que no es algo menor.
todos trabajamos con la palabra, más allá de nuestro propio espacio laboral, pero digo, me parece que tengo que ser justa y comentar e invitarlos no solamente a consultar lo que conocemos como el Proyecto Crónica Mexicana, que fue un trabajo de manera conjunta, internacional, interdisciplinar, interinstitucional, promulgado por la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero también gracias a la colaboración de una de las grandes paleógrafas de nuestro país, estoy hablando de la doctora Berenice Bravo Rubio, profesora investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y no puedo obviar, porque aparte un lugar primordial lo tuvo el doctor Yukitaka Inoue de la Universidad de Shenzhou en Tokio, quien fue el facilitador, quien estuvo comprometido todo el tiempo con nosotros para poder conseguir una beca del gobierno de Japón para poder realizar esta plataforma. Esta plataforma, no solamente ustedes se van a encontrar con los originales, con una definición magnífica, se los aseguro, no se pixelean, estamos trabajando con tecnología, creo que sabemos la fama que tienen nuestros queridos y colegas, estimados colegas japoneses, estamos trabajando con tecnología de más de 10 años de adelanto de la que tenemos aquí en México, entonces no se pixelea, ustedes la pueden consultar, está perfectamente escaneada, pero aparte está paleografiada y tiene una serie de estudios de primer nivel. Digo, primer nivel, cuando hablamos de crónica mexicana, aquí en México, en Francia y en el mundo, hay una persona que es la persona clave, quien fue mi maestro, mi profesor, mi amigo. Estoy hablando del doctor José Rubén Romero Galván. El doctor José Rubén Romero Galván, su tesis doctoral en l'École en 1982, precisamente trabajó desde París con estas dos crónicas. Una, la crónica mexicana, escrita en castellano, supuestamente, como bien le indicaron, por Fernando o Hernando o Hernán, porque eso también es una particularidad, y en el siglo XVI, Fernando, Hernán es lo mismo. Entonces, pasa lo mismo, y esto no es casual, con la figura de Hernán Cortés. Hernán Cortés nunca firmó a Hernán Cortés como Hernán. Esto también, digamos, son las curiosidades de la gente que nos dedicamos a esto, pero que me parece que son importantes, sobre todo en este año de conmemoraciones, ¿no? De grandes conmemoraciones en la historia del México actual, de la historia del México decimonónico, pero también del México novohispano. Y José Rubén también trabajó con la crónica Mexicayol, es así escrita en náhuatl, en coautoría, con otro personaje bastante interesante, ya ha entrado el siglo XVII, y muy poco después de terminar de escribir esa obra fallece. Pero yo estaba contando por qué los invito a consultar esta plataforma. Porque esta plataforma, primero, es gratuita. Segundo, porque esta plataforma es de todos los ciudadanos, y fue concebida de esa manera. Fue concebida para que se pueda utilizar no solamente en toda la República Mexicana, con teléfono, computadora, o sea, con cualquier tipo de plataforma, con cualquier tipo de soporte, es decir, cómo estamos pensando ese usuario. Esa idea siempre la tuvimos presente, qué tipo de usuario nos interesaba que estuvieran, y pensamos en un concepto de ciudadanía muy amplia, es decir, que se pudiera consultar desde el maestro de escuela, pensemos en Progreso, Ciudad del Carmen, tenemos tantos lugares recónditos y hermosísimos de nuestra República Mexicana, pero que nunca se perdiera la fidelidad. Esto para nosotros era muy importante, que fuera un instrumento pedagógico, que fuera un instrumento de conocimiento, cómo se elaboró la historia antigua de México, qué se narró, porque esta crónica mexicana todo el mundo revela, arqueólogos, historiadores, políticos actuales, siempre vuelven a esta obra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene de curioso? Y también lo que hicimos es, aparte de invitar con un texto de José Rubén, de otros especialistas de la Universidad de La Sapienza en Roma, por primera vez tenemos un estudio sobre las deidades que aparecen en esta crónica, tenemos a la doctora Valeria Añón de la Universidad de Buenos Aires, crítica literaria, que a ver qué giro le da. Bueno, por mi parte, junto con la doctora Patricia Escandón, narramos la historia, cuáles son los vericuetos, de dónde está la supuesta copia original, que no sabemos dónde está la original. ¿Habrá existido una original o no existió una original? ¿O habrá escrito Hernando Alvarado Tesosomo o quizás la dictó? ¿No? Como podríamos pensar también la obra de Bernal, ¿no? Si pensamos en esas temporalidades,
Tenemos textos también de Sergio Ángel Vázquez, pero lo curioso y lo interesante para invitarlos es que no solamente los pueden leer, son textos amenos, divertidos, pensados en una divulgación, alta divulgación. Siempre se piensa que la divulgación tiene que ser algo así como un poco, ¿no? O muy, muy exquisito o algo muy básico, no, estamos buscando un término medio, sino que le solicitamos a Radio INA y a los locutorios de Radio INA que lo hicieran, que nos grabaran esos trabajos. ¿Para qué? Para pensar también en este público que es nuestra, INEGI nos rinde datos, INEGI nos va arrojando siempre datos a los estados, que en muchos lugares de nuestro país hay muchas comunidades que no hablan el castellano, pero no solamente eso, no leen el castellano. Entonces, pensamos que hacer este tipo de herramienta, donde se está narrando un párrafo narrado por una mujer, otro párrafo narrado por un hombre, también nos ayuda a pensar la idea de la equidad de género, o géneros en general, pero también buscar tipo de acercamiento que no tiene que ver con una ciudadanía obligadamente alfabetizada. Bueno, esto para comentarles y para invitarlos, nada más ni nada menos a consultar la Crónica Mexicana. El link lo tienen. Yo lo pasé a Felipe Jiménez, que agradezco, y a todos, al doctor Michán, a todos que están esta tarde acompañándome y acompañándonos para poder hablar de ella. Una crónica que aparte, yo debo confesar que a mí hasta el día de hoy me sigue produciendo muchísimos enigmas de todo tipo, enigmas que tal vez tengan que ver con algo que estamos constituidos, nuestra propia ciudadanía, nuestro propio ser, que es el concepto de memoria y la elaboración de la historia. Como la elaboración de la historia y la narración de una historia la aceptamos rápidamente, per se, como algo que realmente ocurrió, sin pensar en la intencionalidad que hay detrás de ese autor, de escribir por qué escribe, de narrar lo que narra, de contar lo que quiere narrar, es decir, interpelar a ese narrador, que indudablemente de fines del siglo XVI, lo podemos interpelar a partir de preguntas. Entonces, por eso digo que no es un tema que es cerrado, al revés, siempre doy vueltas y hoy, a la tarde, hace un rato, estaba preparando algunas cuestiones. Yo elegí unos capítulos obviamente para discutir con ustedes. Son los últimos 4 capítulos que, como los notaron, son muy provocadores, hasta la última oración, ¿no? Donde dice, en otro cuaderno seguirá. ¿Dónde estará ese otro cuaderno? ¿Habrá escrito otro cuaderno? Fíjense los problemas que todavía tenemos sin resolver. No tenemos evidencia que se haya escrito otro cuaderno, es decir, de esta crónica mexicana indudablemente nos falta una parte, porque precisamente queda, como ustedes lo vieron en el caso que está sucediendo en Tlaxcala, ¿no? Y se queda ahí, ¿no? Y todo los infos y todas las pruebas que hace Moctezuma Xocoyotzin, que como bien lo decía el doctor Millán, familiar directo, ¿sí?, de Alvarado Tesosomo. Pero Alvarado Tesosomo, quiero contar muy brevemente, sin entrar en una intensidad, quién es. Alvarado Tesosomo no es cualquier pipilti. Lo estoy hablando en náhuatl, si ustedes me permiten, me parece que es lo correcto. Como el texto lo tenemos en náhuatl, vemos los conceptos en náhuatl. Y lo difícil de la traducción, no hay un paralelo en castellano. Se mantiene sobre todo la adjetivación, los nombres de los personajes, los nombres de los lugares en náhuatl. Esto tiene un porqué. Posiblemente porque Alvarado Tesosomo carga sobre sus espaldas algo que era común para lo que podríamos hacer una traducción, si ustedes me permiten, con mucho respeto, chafa, porque Pipiltin no es noble, ¿no? Es Pili es en singular, Pipiltin es en plural, o sea, es algo más. Sí, son gente que podríamos hacer la traducción noble, pero son nada más ni nada menos que los herederos de un linaje, de una Tolan, la última Tolan, el último lugar, la última ciudad sagrada que conocimos es Tenochtitlan, pero había otras Tolan. La Tolan que conocemos y que creo todos hemos ido en algún momento es Teotihuacán, donde se crea el quinto sol, donde los dioses se reúnen y crean el quinto sol. Tolan significa lo sagrado, la última ciudad sagrada fue México Tenochtitlan, y el linaje que gobernó
es la historia de la familia de Tesosomo. Entonces, tal vez lo que tenemos en la crónica mexicana es la historia de la familia Guanitzin. No es la historia, como algunos colegas han planteado, en los cuales yo discuto un poquito, en torno a qué es la historia oficial mexica Tenochca. No es la historia oficial mexica Tenochca, es la historia de la familia de los Guanitzin, o, como bien se señaló hace un ratito, de la familia de los Axayácatl. Nada más ni nada menos, uno de los Hueytlatoani más importante, aunque es vencido en tierras hoy del actual estado de Michoacán. Estoy hablando de lo que es la zona. Hay muchísimas gracias que están mostrando imágenes para poder ver que no son de la crónica mexicana, que eso también debo advertir. La crónica mexicana no tiene ilustraciones. Sí lo tienen crónicas que sabemos que son hermanas. Y eso nos hace pensar, y algunos proponer, entre ellos el primero que a proponer es nada más ni nada menos que Orozco Iberra. Lo retoma posteriormente Robert Barlow, un estudioso norteamericano que lamentablemente a mediados del siglo pasado se va a suicidar. Es una persona brillante en Azcapotzalco, él excava en Tlatelolco, una historia fantástica de Robert Barlow. Y después, indudablemente, uno nunca niega a la cruz de su parroquia. Mi director de tesis, mi pilar, mi guía, el doctor José Rubén Romero Galván, propone la denominada seguir el recorrido de la Crónica X, cosa que yo he hecho también, de seguir el recorrido. Y cuando hablamos de la Crónica X es la intuición de que posiblemente existió una crónica que desapareció, que está perdida, por eso X, que abreviaron, o sea, tomaron de ella la Crónica Mexicana, el Códice Ramírez, la historia general del dominico Diego Durán, y también lo que conocemos como el manuscrito del Padre Tobar. Quiero decir que cuando hablamos de esto, y en otra oportunidad podremos hablar, abrimos una genealogía que es magnífica, porque si yo hablo del Padre Tobar, del jesuita, ¿sí? Padre Tobar, que era el avestío del dominico Fray Diego de Durán, que estaba en Texcoco, también tengo que hacer referencia a que Tobar vivía, y fue el primer cura doctrinero, confesor de indios en la Ciudad de México, en el Colegio de San Gregorio. Y el Colegio de San Gregorio fue donada sus tierras por el tío de Alvarado Tesosomo, don Pedro Moctezuma. Fíjense que acá tenemos entonces una cantidad de redes que, más allá de la caída de Tenochtitlan, esas redes continúan, perviven durante el siglo XVI. De ahí que sabemos que fines del siglo XVI sí hay crisis, que se ha denominado como la pérdida de los privilegios de estos nobles, donde a partir de la creación y constitución del Cabildo de Indios, muchos de estos pipilti, bueno, yo le digo, son para mí indios, y cuando hablo de indio, creo que me van a entender todos perfectamente, no estoy pensando la categoría desde el punto ideológico, sino desde el punto de vista jurídico, según la corona, porque nos regimos bajo las normas y la normativa de la corona, que era muy clave, ¿no? Y el término de indio jurídicamente era una categoría que era reconocida por la corona, donde le daba un estatus, y por eso también esto fue un virreinato y no fue una colonia, ¿no? Esto también son cuestiones que no son cuestiones menores para tener en cuenta. Entonces yo les estaba contando de que Alvarado Tesosomo posiblemente el ejercicio que hizo, ¿sí? Él no vivió la conquista, él no, y cuando hablo de la conquista estoy hablando de la conquista de Tenochtitlan, él no vivió, sí su padre, que aparte fue gobernador de la Ciudad de México, ¿sí? De Tenochtitlan, pero sí él vivió la serie de prerrogativas que van quitándole a esta nobleza novohispana, indígena, bautizada, y que va a reclamar un estatus en este nuevo orden político, en este nuevo régimen novohispano, y donde van a reclamar nosotros no nos van a confundir con los Macehualtin, ¿sí? Nosotros somos gente de linaje, tenemos ancestros, y tal vez ese es el motivo de escribir la crónica mexicana, entre otros motivos. Y eso creo que ustedes
digamos, los invito a leerla y lo pueden constatar, tal vez se han cruzado en un momento hace unos años, me habían preguntado si me parecía que sería este un texto pertinente para chavos de secundario, prepa. Yo dije, por supuesto que hay que correr y empezar a ver lo que conocemos a este tipo de crónicas como crónicas novohispanas de tradición indígena, porque esta es la clasificación que le damos los historiadores, es decir, son crónicas novohispanas porque son producidas en el periodo novohispano, pero su tradición, su narrativa es indígena. No, no es poca cosa, digo, no es poca cosa porque es el único caso que tenemos en todo el continente. Tenemos 3 autores con estas características. El primer de ellos es Alvarado Tesosomo. El segundo es nada más ni nada menos que un sureño, ¿sí? De Amecameca, de Chalco, estoy hablando de Chimalpán. Y el tercero, uno que aparte hasta se construye su nombre, hasta arma su nombre y su genealogía. Estoy hablando de Alba Ixtlilxóchitl, de Texcoco, un castizo que no se llamaba Dice o Disque, que era sobrino del famoso Ixtlilxóchitl, pero se construyen. ¿Y por qué se construyen? Porque necesitan este formato que conocemos, ¿sí? que tiene que ver con los privilegios que se reclama a la corona, reclaman problemas de tierra. Reclaman, sobre todo en el caso de Alba Ixtlilxóchitl, reclama todo lo que es la zona del Acolhuacan, de Teotihuacán, tierras que le pertenecían, entre comillas, a sus ancestros, y él reclama. ¿Y quién tiene de abogado? Al mejor abogado del siglo XVII novohispano, Sigüenza Góngora. Don Carlos Sigüenza Góngora es el abogado de la familia Cortés Ixtlilxóchitl. Digo, estoy dando ejemplos para pensar que el caso de la crónica mexicana inaugura un estilo único e irrepetible. Escribe en castellano, como ustedes lo vieron, pone su nombre, está firmada en capítulos al fiel estilo de las corónicas, que es la categoría que se le conoce en la península ibérica, no como crónicas, sino corónicas, es el nombre que se le da en la corte al formato, al cronista real, ¿sí? Es firmado, ¿quién desde hace unos comentarios sobre, no sé, si yo hablo, perdón, Carlos, ustedes me dicen la dinámica, estoy a entera disposición. Sí. Una vez que concluya, digamos, esta primera parte de la exposición, a partir de esto, empezamos el intercambio entre todos nuestros compañeros y compañeras, y lo que acaba de poner Agustín es precisamente este anuncio para que levantemos la mano, que querramos participar. Es a lo que se refiere Agustín. Perfecto. Entonces, digo, tenemos a una crónica mexicana escrita entre comillas. ¿Escribir nos hace autores? Sería la primera pregunta. ¿Escribir me hace autor? No. Escribir no me hace autor, porque posiblemente yo escriba porque me están dictando. Pensemos en el caso de la magnífica La historia verdadera de la conquista de Bernal. Bueno, yo hago así, ¿no? Como que estuviera al lado de Guatemala en la antigua, ¿no? En la antigua dictándole a su sobrino, ¿no? Este manuscrito magnífico. Bernal no escribió. O sea, pero era alfabeto. Hay algunos que han dicho, es que eran alfabetos. Por supuesto que no eran alfabetos. Tiene una biblioteca, la biblioteca aparte la conocemos de la península ibérica, donde quién es su familia, cómo llega, los 3 viajes que hace Bernal, cómo está, cómo contesta la obra de Gómara, pero no escribe. Lo dicta, porque es un hombre que está medio ciego, tiene problemas, pero acá está aún más el problema, digo yo. Creo que la crónica mexicana, y por eso no encontramos el original, porque sí conocemos la letra de Alvarado Tesosomo, porque él estuvo presente en la audiencia. Y adivinen cuál fue su rol en la audiencia. Él ayudaba en los litigios de tierra, dando fe cómo eran las reparticiones anteriormente, es decir,
qué familia respondía, cómo eran las genealogías. Es decir, era una persona importante, una referencia para el nuevo orden virreinal, para decir cómo antes estaban las situaciones y cómo en este nuevo orden, sobre todo los litigios, y cuando hablo de tierra y agua para el mundo antiguo son iguales. Recordemos que esta antigua Tenochtitlan era un islote, al igual que Tlatelolco, 5 lagos salados y dulces, que valen muchísimo porque la pesca y el agua tienen la equidad, equivale a lo mismo que tener tierra. Estos no son datos menores. Y Alvarado de Sosomo da cuenta de las genealogías. Y esa es la otra obra, la Crónica Mexica, donde cuenta de quién es hijo de quién es nieto de quién, cuántos hijos tienen. Y esta cosa no es algo al azar, esto es algo importante porque tiene que ver en el nuevo orden qué posición van a ocupar estos actores políticos, estos agentes políticos indígenas, cómo se van a acomodar y qué beneficios van a recibir. Yo creo que ese es el marco donde él posiblemente dictó, ¿sí?, la crónica mexicana, una crónica mexicana que, como les decía, el manuscrito original no aparece. Creo que ese tampoco no es el gran problema. Como bien lo decían, el texto más antiguo, el manuscrito más antiguo se encuentra, que le conocemos como el manuscrito Krauss, se encuentra en la biblioteca, ¿sí?, del Congreso, en Washington, D.C., es el manual original, pero después tenemos una serie de copias en el siglo XVIII, como la de Beitia, que es la que se encuentra en la Biblioteca Nacional, ¿sí?, en Francia, en París, ¿sí?, tenemos también en Madrid, y tenemos estas 3 joyas del XIX. Yo defiendo mucho el XIX. ¿Y por qué defiendo mucho las del XIX? Esta de Orozco Iberra, la de Iscalbalceta y la de Ramírez, porque ahí lo que yo propongo, y les propongo pensar, es cómo toman estos grandes historiadores liberales decimonónicos esta crónica como un pilar y como un eslabón básico de conexión tras, obviamente, la paz independentista, pero donde se necesita volver a construir, elaborar una historia grandilocuente, como lo es, de ese pasado remoto, lejano, pero necesario para la nueva configuración de fines del siglo XIX, no mediados del siglo XIX. Es decir, la obra tiene una función, como lo tiene ahora, tiene una función que es volver a pensarnos en esta historia antigua de México. No es casual que sus obras magnas se llamen Historia Antigua de México también, ¿no? O sea, y siempre se haga referencia a ella como un clásico. La historia y la podríamos narrar, y eso yo lo he encontrado en varios capítulos. Primero que me enamoré desde el capítulo 1, donde están en Aztlán, ¿no? Esta salida, esta narración de Aztlán, de su lugar, de su peregrinación, de su migración, pero me enamoré sobre todo, debo confesar, a partir de un capítulo donde narra cómo ingresa a Tenochtitlan, a Xaxacat, y el ingreso y la descripción que da Alvarado de Sosomo, por eso vuelvo a decir, aunque él no lo escribió, pero sí la narración, es la descripción que se hace de César cuando entra en una de sus guerras a Roma. Es la misma descripción. Laureles, ¿sí? Toda la descripción. Entonces eso a mí me produjo para pensar algo más, y creo que nos debe producir algo más. Estos indígenas o estos indios novohispanos bautizados tan temprano, ¿dónde se están formando? ¿Quién les están enseñando? ¿Qué están leyendo? Están leyendo las conquistas de César. Ese es el modelo a seguir. El modelo a seguir es el Imperio Romano. Un modelo exitoso, un modelo donde César y la figura de César, del emperador, es comparado a los gobernantes mexicas Tenochca. Entonces es una historia exitosa, no es una historia de fracasos, es una historia de guerras, de conflictos, de tensiones, pero es una guerra, es una historia de guerra exitosa, donde se va a constituir como tal un imperio,
Sí, esta idea es una idea que es muy interesante, ¿no? Para pensar, y muchos de los especialistas hemos discutido, porque se habla primero del imperio azteca, si los aztecas no existieron, si la idea del imperio no tenemos, digamos, una conformación y un control territorial para todo Mesoamérica. No viene por ahí. La idea de imperio romano, para pensar el imperio azteca, tiene que ver con estas primeras nociones, mostrar la importancia, la relevancia de este pueblo Tenochca, aunque ya ha desaparecido, pero sus descendientes, el protagonismo que tuvieron. Esto digo, lo cuento a manera de anécdota, pero me parece que es importante contemplar, ¿no? Es decir, esta obra, primero, carga una memoria colectiva. Acá hay una memoria colectiva, es decir, él no está representándose a sí mismo, él no está narrando la historia de Alvarado Tesosomo, él está narrando la historia de su familia, que es muy diferente. ¿Y qué lugar tenía la familia? ¿Y qué lugar tenía la familia antes de la llegada de la hueste de Cortés y toda la hueste que lo acompañó, sino qué lugar deben ocupar en ese momento en el periodo novohispano? Esto es lo que a mí me parece interesante, es decir, qué lugar debemos ocupar nosotros, y no nos confundan, porque él aparte tiene grandes problemas con uno de sus cuñados, y uno de sus cuñados es nada más ni nada menos que don Valeriano, el Azcapotzalca, auxiliar, mano derecha, ¿de quién? De Fray Bernardino de Sahagún en Tlatelolco, ¿sí? Don Valeriano es una de las cabezas claves para decodificar a la obra saguntina. Es cuñado de Alvarado Tesosomo, ¿sí? Pero Alvarado Tesosomo, y bueno, aparte don Valeriano es uno de los miembros del Cabildo Indígena, y Alvarado Tesosomo se queja enormemente porque no tiene la genealogía, no tiene el estatus que debe tener para ocupar ese lugar. Entonces también la podríamos pensar a la crónica mexicana como una forma de denuncia. Este sería mi segundo nivel. ¿Cómo pensar la crónica? Y ustedes dirán, ¿pero denuncia de qué? En el mundo mesoamericano y en la cosmovisión mesoamericana, la forma discursiva, ¿sí? Vemos los textos en náhuatl, sobre todo cuando se hace de una lengua hablada a su forma gramatical. Ejemplo concreto, los huehuetlatoli, ¿sí? Los consejos de los antiguos, de los ancianos. ¿Cuál es el formato? Y en náhuatl, los náhuatl lo siguen manteniendo. Primero es esta idea, no se reclama al estilo occidental, que nosotros decimos, no me gusta esto, no quiero esto, quiero esto, sino cómo se empieza. ¿Cómo se empieza? Siempre se empieza por lo positivo que es uno y crear esta necesidad del protagonismo de uno. Es decir, cómo mi linaje, cómo mi prestigio hizo que México Tenochtitlan fuera tan importante. Y creo que este es el telón de fondo de la narrativa náhuatl que tenemos presente en la crónica mexicana, aunque esté escrita en castellano. La forma de narrar no es castellana, es náhuatl. ¿Por qué? Porque es esta cuestión, primero, la utilización de los reverenciales, por eso decía, esto que se mantengan los nombres en náhuatl no es un dato menor. Me está diciendo que él maneja la lengua, que él conoce las familias, que él conoce los sitios, tiene la memoria familiar. Él es la memoria familiar. Él representa la memoria familiar, y por eso yo decía de que su protagonismo en la audiencia es tan importante, porque es el que va a auxiliar a los hispanos a decir, ok, este no es un Mazahual, este sí realmente es de tal linaje, tenían estos privilegios, si es Guanitzin, o es Acamapixli, o es determinada familia que ocupan determinados lugares. Y esta es una primera pauta que la corona, por lo menos desde que instaura el virreinato, ya resuelto el tema con Cortés, trata de mantener el orden. O sea, tiene que mantener un orden. Si no, no entenderíamos por qué aparece y por qué la solicitud del virrey Mendoza de que se crea, ¿no?, la matrícula mendocino, o el COICE mendocino, donde ahí nos están diciendo a quién se está tributando. ¿Por qué este interés de los hispanos de saber qué pasaba antes de que llegaran ellos? Porque quieren controlar, porque necesitan controlar, porque tienen que saber. Y en este caso, Alvarado Tesosomo es alguien que es importante para saber y para hacer algo que
Fray Diego Durán lo dijo es una de las palabras también maravillosas en su historia general, que es cuando él increpa, Fray Diego Durán, vuelvo a decir, este dominico español, pero que llega a los 3 años a estas tierras a Texcoco, y se cría con niños nahua, increpa a un pecador, entre comillas, y le dicen, pero ¿cómo? Venís a la iglesia, pero a la vez tenés ídolos. Y le dice, pero padrecito, estoy en Nepantla. Creo que han escuchado por ahí ustedes alguna vez esta idea de Nepantla. La idea de Nepantla es, estoy acá, pero estoy allá, estoy entre dos mundos. Esta idea me parece que es maravillosa, ¿no? Son lugares liminares. Y creo que Alvarado Tesosomo va por ese lado, ¿no? Está en Nepantla todo el tiempo, está negociando todo el tiempo. Y su narrativa, si bien tiene que ver, es una narrativa colectiva, es una narrativa colectiva, es la historia de su familia, pero que está apuntando a esto que les proponía de pensarla como una denuncia. ¿Qué está denunciando? Que en el nuevo orden, ellos no están teniendo el protagonismo que tuvieron antes. Ellos, él y su familia, son descendientes de los Huaytlatoque más importantes de la historia tenochca. Es Ayayacan, es Motecuzoma Xocoyotzin, no es cualquier pipiltin o teutli, ¿no? Entre comillas seríamos señor, las traducciones. Y esto me parece muy interesante. Y después hay datos. Doctora, sí. una sugerencia, ¿habría posibilidad de continuar con esta exposición mientras o dar oportunidad a que podamos escuchar alguna pregunta o algún comentario? Por supuesto, yo encantada. Para que vayamos enriqueciendo el diálogo. Sí, claro que sí. Si es así, entonces invitaría a mi compañero Said Enríquez para que abriera su micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Sí me escucho por allá? Bien, fuerte y claro. Perfecto. Sí. Perfecto. Pues muy interesante la exposición de la doctora Clementina. Algo que quisiera comentar yo es que luego de leer el libro veo que hay muchísimos temas que abordar ahí, ¿no? Creo que hay temas para cualquier persona, ¿no? Trata sobre la guerra, sobre el comercio, sobre la tributación, sobre la música y los instrumentos, sobre la danza, los usos y costumbres, e incluso la gastronomía. Creo que el eje rector de todos los temas, creo que es la guerra, ¿no? Va como dándonos como un recorrido sobre todas las conquistas de los mexicas, pero creo que es un tema ya muy tratado, ¿no? Lo que yo quisiera enfocarme un poquito más es a la gastronomía, porque incluso habla de la gastronomía por regiones, ¿no? Habla de la gastronomía en el Valle de México, habla de la gastronomía en Veracruz, ¿no? En varias zonas. Yo quisiera nada más abordar brevemente la gastronomía en 2 zonas, que sería el Valle de México y un poquito Veracruz. Para darnos cuenta qué tan importante eran los alimentos para los tenochcas, basta comentar lo siguiente. Como decía la doctora Clementina, en la parte final, ya en el capítulo 109, en el que se habla acerca de la llegada de los españoles por el puerto de Veracruz, se menciona, como ya muchos ya sabemos, que ellos pensaban que se trataba de Quetzalcóatl, ¿no? Y para poder comprobar que se trataba de él, Moctezuma ordena lo siguiente. Voy a leer un pequeño fragmento. Dice, iréis a Cuextlan y diréis a Pinotetl, luego mande a hacer todo género de comidas, tamales muy bien hechos, vayan calientes, tortillas comunes y con frisol y redondos como gordas varas, y todo género de aves cocidas, asadas, codornices, venados barbacoa, conejos, todo género de chilmole y quilites, cocidos de muchos géneros y frutas, como son plátanos, anonas, guayabas y chayotes. Y si viéredes que comen de todo género de esto verdaderamente, es que aguardamos a Quetzalcóatl. Y viendo que todo esto no quieren comer, en esto veremos que no es él. Y si quisiere carne humana y os comiere, mucho enhorabuena, que yo tomo a mi guarda cargo y amparo de vuestra casa, mujer, enhorabuena, que yo tomo a mi guarda.
cargo y amparo de vuestra casa, mujer, hijos para siempre, ¿no? Entonces, creo que ahí refleja qué tan importante era la comida para ellos, ¿no? Dice que si los españoles no llegaban a comer esta comida, significaba que no era Quetzalcóatl, ¿no? Más atrás, en el capítulo 27, se describe un ritual en el que los tenochcas conmemoran a los guerreros muertos en la guerra con Chalco, ¿no? Voy a leer también un pequeño fragmento donde habla acerca de la gastronomía también. Dice, y acabado esto, de 5 días, hacían convite en nombre de los muertos. Llaman Quixococualia, haciéndoles ofrenda en sacrificio, Senzontlacuali y Tlacatlacuali, como decir nosotros los cristianos, cabo de un año, con tortas muy anchas, llaman Papalotlacuali, y brebaje que llaman Izquiatl. Con esto les queman a los difuntos en público todas las ropas que tenían en vida, y luego les daban a los tales viejos y mozos, mujeres y parientes de los muertos en guerra, de beber 2 géneros de vino, pulque blanco y amarillo, ¿no? Entonces, ahí también nos habla como de algunos, sobre todo de los tamales, ¿no? Y nos menciona que son tamales muy grandes, y nos habla de una bebida, ¿no? Que es el izquiatl, y me metí a buscar un poquito sobre esto, y es una bebida de maíz tostado y molido, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a la gastronomía del Valle de México, y bueno, también habla un poquito de la gastronomía de Veracruz, en el capítulo 30, en el que se describe la destrucción y el vasallaje de los pueblos tizoacas y tuchpanecas, que es Tizocuac y Tuxpan ahora, son naturales de las costas. Se menciona que cuando los guerreros tenochcas llegan a Tulancingo, los vecinos salen a recibirlos de la siguiente manera. Y llegados estos soldados al pueblo de Tulancingo, los vecinos que allí les salen a recibir, con mucha alegría, con rosas, perfumaderos y todo género de comidas, con mucho placer y alegría, con muchos corteses palabras, a todos los capitanes mexicanos, por su orden, comidas que de una gallina o gallipavo, huexolotl, ciguatotolim, hacían un bollo totolquimili, manera de empanada, relleno y revuelto de conejos y codornices, un solo bollo, tamal, a cada principal capitán uno, con otras muchas viandas de bollos, tamales, diferentes colores y brebajes de cacao y pinole para el camino. Bueno, entonces también ahí vemos en la gastronomía de Veracruz que también menciona nuevamente los tamales, ¿no? Entonces, creo que ahí se refleja el por qué se comen tantos tamales hasta la fecha, ¿no? Seguimos comiendo tantos tamales en todo México, ¿no? Y bueno, eso era en general lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Said. Si no tiene inconveniente, doctora, invitamos a otra persona del grupo para regresar entonces con sus comentarios sobre la obra. En este caso, le pediría a Daniel, mi compañero Daniel Cortés, si puede, por favor, abrir su micrófono. Gracias, doctor. ¿Me escuchan todos bien? Hola, buenas tardes, compañeros. Doctora Clementina, mucho gusto. Le agradezco su entusiasmo, contagia sobre todo en una obra tan interesante. Uno pensaría de repente al iniciar el abordaje de la obra que pudiera ser difícil, ¿no? Pero en realidad es sumamente divertida, es muy amplio la capacidad de temas que puede abordar, ¿no? Y como dijo mi compañero Said, él se enfocó exactamente en uno en particular, la comida, que es también pues, la forma en la que yo quise hacerlo para llegar a la anécdota que me impactó mucho, y eso fue a través de la fauna, a la fauna que menciona generalmente, la mencionan alrededor del lago, retomando las palabras de la doctora Clementina, mucho de la fauna que se menciona en el libro viene de la cosecha del lago, ¿no? De la ventaja que para ellos representaba estar sobre el agua. Y bueno, yo les quise hacer una recopilación pequeñita de especies que no conocía, que nada más venía su nombre en náhuatl, y que me dije, ¿qué serán ellas, no? Se lo voy a enseñar así como que imagen, para que sea rápido y podamos volver con la doctora. Por ejemplo, la Axasayacatl, que esta es una chinche, a ver, ¿se ve? Son como chinches de agua,
que son aproximadamente 6 especies de este tipo de chinches en la zona de los lagos, y ya casi están en extinción, precisamente porque no hay. Esta es una foto de una pequeña, pero en foto, no en el dibujo. Otro, por ejemplo, es el cocolín. El cocolín sería un caracol, un caracolito de lacustre. Igual todo esto lo mencionan como ofrendas o como recabar este tipo de productos para ir con Azcapotzalco o con Culhuacán a comprar madera, a comprar lo que ellos necesitaban, que les hacía falta, ¿no? Otra de las especies que yo no conocía, pero que es pues representativa de la zona, o lo fue, es el Tlauchquenol, que es una garza, pico de espátula, muy bella, igual para plumaje, para adornos. El Sitnicán, yo no sabía que había varias especies de quetzal dentro de la familia, ¿no? Una de ellas es el quetzal de Michoacán, Sitnicán. También le dicen pájaro bandera, y es este pequeñito de aquí, está cenando su chapulín. Igual sus colores, o sea, pájaro bandera es, por el color es inevitable que le puedan decir de esa forma. Otro era Juan Aguad, fue migrado al cacique de Moctezuma, se llama ahora, así le dicen. Todos ellos están mencionados por el autor dentro de las ofrendas, de lo que llevaban hacia los demás pueblos en el transcurso de su crecimiento como familia, de hecho. El ayocuán, este pájaro yo no lo encontré qué fue, simplemente hacen referencia que era de diversos colores, pero es muy interesante que en grifos lo que encontré era su pluma, una pluma nada más del ayocuán, no sé qué tipo de especie haya sido, probablemente la doctora lo tenga en la mente, en su conocimiento, pero sus plumas sí las citan en algunos autores. De repente también mencionan que traían los pellejos, ¿no?, de los animales mayores, por ejemplo, lo que es, ellos lo dicen como león, ¿no? El león es el puma, porque no había leones como los conocemos africanos, ¿no? Sino el león americano, pues tendría que ser el puma, ¿no? El tigre, que es el jaguar. Pero aquí me detuve un poquito, aunque ya conocemos lo que era el tigre, también ellos mencionan la onca, ¿no? La onca era el ocelote, y también el tigrillo, son parte de la fauna felina de nuestro país. O también podría ser dentro de los animales que tanto llevaban como en pellejo, digámoslo así, sus pieles, como los llevaban, menciona el autor que los llevaban en jaulas para la ofrenda viva, el ocotoctli, que es el gato montés, ¿no? Por ejemplo, su reverencia a las víboras, ¿no? De repente menciona a las serpientes y menciona la tlacocahuitli, que es la víbora de cascabel promedio, ¿no? Normal. Pero como conocían tanto la fauna, tan diversas especies, también mencionan la chihuacoatl, que es diferente, ¿no? Esa es la cascabel del altiplano. Cambia la coloración, cambia la piel. Por ejemplo, hay otra que se llama la nexua. Es una culebra, no tiene veneno, es muy larga y le dicen culebra de ceniza, pero en náhuatl es nexua. ¿Correcto? ¿Ok? Por ejemplo, entre la fauna del lago está el xuhuil, que son estos pequeños pececitos que dicen que es como similar a la trucha, que abundaba en los lagos, ¿no? Ya para acortar, la anécdota que les quiero contar hace referencia al Atzitzicuilome, o sea, el chichicuilote, que es esta pequeña ave lacustre igual de patitas largas. La describe Sahagún en una referencia en la que la encontré como una de las 3 aves de mayor mitología, digamos, entre la cultura mexica, y eran pequeños, eran redondos,
con picos negros, largos y agudos, y se dice que ellas bajaban del cielo y al llegar al agua se convertían en peces de colores en el fondo del lago. Esta ave aparece en la crónica de una forma muy curiosa, que es aproximadamente en el capítulo 45, en la cual narra la caída de Tlatelolco. En la caída de Tlatelolco hay un rey, que es el rey Moquihuix, que es casado con un familiar del Tlatoani Axayácatl. Entonces, ya había conflicto entre ellos. ¿Por qué? Porque Moquihuix trataba muy mal a las mujeres que tenía de la casta real de Axayácatl. Y aparte, pues ya tenía problemas de comercio. Entonces, tiene visiones. Lo que me detuvo mucho fue que tiene visiones. La visión, la primera visión, el primer presagio fatal, después de haber retado a Axayácatl y hacer que su pueblo se enarbole en armas contra los mexicanos, porque los va a derrotar y los va a hacer vasallos de nuevo. Muy curioso, narra el texto que estaba su esposa en el baño, o sea, estaba bañándose y su vulva, su vagina, habla. Esto le habla a su dueña como su madre, pero también simbólicamente le da a entender que va a haber, que no quiere estar cuando todo Tlatelolco caiga. Esto lo ven las sirvientas, los sirvientes, lo escuchan las sirvientes que están atendiendo a la esposa del rey y pues se asustan y la misma esposa dice, oye, ¿quién habló? Y ya le explican que fue su vulva. Y esto se lo cuenta al rey. El rey dice, esto es un presagio, cae desmayado, ¿no? Lo toma como presagio y días después le compran o consigue unos pocos de chichicuilotes y los va a hacer en caldo. Entonces, lo que narra Hernando Alvarado es que los chichicuilotes en la olla se paran, se levantan, caminan. Y este presagio lo ve, el rey lo ve a través de un perro, ¿no? Pero la narración es muy interesante, muy divertida para mí, por el aspecto, porque le dice, oye, mi abuelo, le decía el perro, ¿no? Abuelo, ¿no estás viendo que los chichicuilotes están bailando en la olla? Pero entonces le cae la realidad al rey y dice, pues eso es un mal agüero, pero es tan mal agüero como que mi perro me esté hablando. Y se para, agarra un palo y le pega al perro y lo mata. Pero entonces un guajolote que estaba pasando a un ladito, igual voltea y dice, qué mal que mataste al perrito que te estaba ayudando, ¿no? Se lo da a entender, no son exactamente las mismas palabras, ¿no? E igual, o sea, le corta la cabeza al guajolote y toma una máscara de danza y la rompe. Y esos son los presagios con los que Tlatelolco confirma que va a ser derrotado. Y bueno, pues es mi participación, les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Daniel. Y solo para hacer un brevísimo comentario, más que nada para nuestra invitada, doña Clementina, tengo la ligera sospecha que se va a llevar la impresión de que en este círculo de lectura intervenimos principalmente glotones y tragones, por la particular atención que no solamente en esta ocasión, sino en ocasiones anteriores hemos puesto en la comida, lo que se comía entonces. Pero bueno, seguramente don Felipe Jiménez va a cerrar también con algún comentario, algo relacionado con este tema. Felipe, por favor. Muchísimas gracias, Carlos. Mi más entusiasta enhorabuena a la doctora Lizzie Babcock por su intervención, por su entusiasmo, particularmente por la manera en que nos explicó que esta obra es verdaderamente una crónica mestiza, con elementos tanto mexicas como españoles, por su forma de narrar, y en la que podemos encontrar el origen de nuestra nacionalidad. Y ahora no voy a desmentir a Carlos, y como bien acaba de comentar mi compañero Said Enríquez, en la crónica mexicana de Hernando de Alvarado Tezosomoc tenemos la descripción detallada
de cómo el emperador Moctezuma Xocoyotzin se valió de la comida para agasajar a Hernán Cortés. Alvarado Tezosomoc narra que el güey Tlatoani mandó preparar las mejores viandas para enviar a los españoles a Veracruz. Y un poco más adelante relata que los españoles recibían estos manjares con agradecimiento, pero a la vez con cierta desconfianza. Por ello, a través de doña Marina, les respondieron a los mensajeros que llevaron los manjares que comerían lo que les ofrecían, pero después de que los propios enviados probaran de todo en su presencia y vieran que eran cosas buenas. No fue necesario que se lo repitieran, porque de inmediato los mensajeros comenzaron a dar buena cuenta de todo, a la vista de lo cual los españoles olvidaron sus temores, los imitaron y comieron con gran gusto, según la narración. Hay un elemento de gran ingenuidad en esto por parte de los españoles, porque el que los mensajeros aztecas devoraran los manjares en su presencia no les garantizaba que no estuvieran envenenados. Hay una novela de Agatha Christie, Un triste ciprés se llama, en la que una bella joven que está a punto de recibir una cuantiosa herencia muere después de haber comido unos sándwiches. La autopsia reveló la presencia de cianuro en su cuerpo. Lo que desconcierta a la policía es que una enfermera comió de esos mismos sándwiches sin que le pasara nada, hasta que el hábil detective Hércules Poirot descubre que inmediatamente después de haber ingerido los sándwiches, la enfermera tomó un antídoto, con lo que inmediatamente se descubrió su culpabilidad. Y hay una obra de teatro, El veneno del teatro se llama, de Rudolf Sirera, en la que un mayordomo recibe en la mansión de su patrón a un visitante que sabe que le ha hecho un gran daño a su jefe. El mayordomo lo hace pasar a la sala, le pide que espere unos minutos y mientras le ofrece una copa. El visitante la bebe y en ese momento el mayordomo se despoja de un bigote y unas patillas postizas, mostrando que él es en realidad el dueño de la casa, y le informa al visitante que lo que se acaba de tomar tiene veneno. Angustiadísimo, el visitante recrimina al señor de la casa por lo que hizo. El señor le dice que está dispuesto a suministrarle un antídoto a cambio de que haga una confesión y le revele por qué le hizo tanto daño en el pasado. Desesperado, el visitante le relata qué fue lo que sucedió para haberse decidido a perjudicarlo. Entonces el dueño de la casa toma una pequeña botella, sirve un chorro en un vaso y se lo ofrece. El visitante lo bebe de un trago, respira hondo, se tranquiliza y le da las gracias al señor. Entonces el dueño de la casa lo deja perplejo al decirle que lo que le ofreció para tomar al principio era inocuo, que el verdadero veneno acaba de tomárselo en ese momento después de haber conseguido su confesión, que es lo que estaba esperando. Así pues, como vemos, el juego de los venenos es complejo y no siempre las cosas son lo que parecen. Al emperador romano Augusto le profetizaron que pronto moriría envenenado. Por esta razón, solo comía los higos que él mismo cortaba de los árboles del jardín de su palacio y solo tomaba el agua que él mismo extraía de un pozo. A pesar de estas precauciones, pronto murió por efecto de un veneno, y es que su propia esposa Livia, que quería imponer como su sucesor a su hijo Tiberio, envenenó los higos cuando todavía estaban en el árbol, antes de que Augusto los cortara. Volviendo a la crónica mexicana, en cualquier caso, que los visitantes hubieran comido de los manjares que les envió, terminó de convencer a Moctezuma de que era el propio Quetzalcóatl quien llegaba, quien volvía a tomar posesión de lo que le pertenecía. ¿Cómo podía el güey Tlatoani estar convencido por ello? A causa de los augurios, de los funestos presagios que antecedieron la llegada de Cortés, como nos indicaba hace un momento mi compañero Daniel Cortés. Apenas 3 años después de que Moctezuma Xocoyotzin iniciara su reinado, comenzaron a aparecer en el mundo azteca fenómenos inexplicables.
Los habitantes del México antiguo se alarmaron. Sobre todo, los hechos misteriosos inquietaron al emperador, cada vez más obsesionado por conocer su significado. Así, en 1505 el Popocatépetl dejó de humear por 20 días. Según el Códice Aubin, en 1508 aparecieron los Tlacahuilome, fantasmas del fin del mundo, y se vio por el oriente, cerca del amanecer, un Mixpantlio, bandera de nubes, que volvió con mayor fulgor al año siguiente. Como aquella luz celeste continuaba en 1510, Moctezuma consultó a Netzahualpili, señor de Texcoco y sabio en ciencias ocultas, el significado de aquel fenómeno. De aquí a muy pocos años, le contestó, nuestras ciudades serán destruidas y asoladas, nosotros y nuestros hijos muertos, y nuestros vasallos destruidos, le dijo. Y le anunció además que perdería todas las guerras que emprendiera y que pronto aparecerían en el cielo nuevas señales de aquellas desgracias. Ese mismo año hubo un eclipse de sol y se incendió el gran templo de Huitzilopochtli, consumiéndose rápidamente las columnas del adoratorio. No pudieron apagar el fuego porque el agua que arrojaban avivaba aún más las llamas. También un rayo cayó sobre el templo de Xiuhtecutli, dios del fuego, en un lugar llamado Tzomolcó. Como el techo era de paja, todo el templo ardió. Otro presagio funesto fue que un cometa cruzó el cielo cuando aún era de día y se dividió en 3 partes. Comenzó su recorrido en el poniente y se dirigió hacia el oriente, esparciendo a su paso centellas como grandes carbones encendidos. La cauda del cometa se extendía largamente y cuando la gente lo vio hubo una gran gritería. Si Moctezuma ya estaba entonces lo suficientemente inquieto, el siguiente hecho sobrenatural terminó de turbarlo. La princesa Papatzin, su hermana, que fue esposa del señor de Tlatelolco y que había muerto de causas naturales, resucitó. La princesa pidió ver a su hermano y le refirió en presencia de Netzahualpili que había tenido una visión de hombres blancos y barbudos, con estandartes en las manos y yelmos en la cabeza, que se aproximaban en grandes barcos, los cuales con las armas serán dueños de estos países. Los inexplicables fenómenos continuaron. En 1511 apareció en el aire un gran pájaro con cabeza de hombre. Junto al templo mayor cayó una columna de piedra sin que se supiera de dónde había salido. Surgieron en el aire guerreros armados que peleaban entre sí y una gran piedra labrada como caucicali, recipiente para colocar los corazones de los guerreros sacrificados, habló dejando a todos atónitos y se negó a que la transportaran. En 1516 se dejó ver un gran cometa en el cielo hacia el oriente. Moctezuma consultó una vez más a Netzahualpili, quien le confirmó el augurio de grandes calamidades y destrozos, tras los que no quedará cosa con cosa, y le anunció que él mismo, el señor de Texcoco, pronto moriría. En 1467, Netzahualcóyotl, el antiguo señor de Texcoco, por entonces ya viejo, hizo construir un templo dedicado a Huitzilopochtli. Para el acto de consagración al dios, compuso un canto en el que auguraba la destrucción del templo y de todo el mundo azteca. En tal año como este, se destruirá este templo que ahora se estrena. ¿Quién se hallará presente? ¿Será mi hijo o mi nieto? Entonces irá a disminución la tierra y se acabarán los señores, de suerte que el maguey pequeño y sin sazón será talado, los árboles aún pequeños darán frutos y la tierra defectuosa siempre irá menos. De todas estas predicciones, la que más influyó en el ánimo de Moctezuma era la profecía del retorno de Quetzalcóatl. Fray Bernardino de Sahagún refiere que en el año 13 conejos, 1518, vieron en el mar navíos, los de la expedición de Juan de Grijalva, los que estaban en las atalayas, y luego vinieron a dar mandado a Moctezuma con gran prisa. Como oyó la nueva, Moctezuma despachó luego a gente para el recibimiento de Quetzalcóatl, porque pensó que era él el que venía,
porque cada día le estaban esperando, y como tenía relación que Quetzalcóatl había ido por la mar hacia el oriente y los navíos venían desde el oriente, pues por eso pensó que era él. Envió 5 principales que le recibiesen y le presentasen un gran presente que le dio. En cualquier caso, vemos que Moctezuma está convencido del origen divino de los visitantes, y eso marca la manera en que actúa. El emperador azteca sigue siendo considerado hoy un monarca débil y supersticioso, paralizado por el miedo a los extranjeros. Tras la entrada de Cortés en Tenochtitlán, que el Tlatoani había intentado evitar por todos los medios, Moctezuma sabe que no está ante un dios, sino frente a un mortal ávido de oro, pero también está convencido de que no tiene ninguna posibilidad si enfrenta a los extranjeros. Por eso lo que buscó fue ganar tiempo y evitar a toda costa el combate. Pues esta sería mi intervención. Muchas gracias a todos por su paciencia conmigo. Muchísimas gracias, Felipe. Doctora Badcock, pues a partir de esto que mis compañeros han comentado, han expuesto, incluso han mostrado, como bien nos ilustró Daniel, pues para digamos, su segunda ronda de intervención, y quizá ir perfilando alguna especie de conclusión, si así lo tiene a bien, doctora Badcock, por favor. Sí, muchísimas gracias, Carlos, y Said, y Daniel, y Felipe. Fui anotando porque, digamos, hay muchas cosas que me quiero decir y sé que no quiero ser intensa, pues la verdad, no quiero ser intensa. Tanto Said como Daniel como Felipe, creo que nos hacen pensar y nos traen a la memoria, por lo menos para mí, a 2 grandes literatos mexicanos. La figura de Octavio Paz. O sea, Octavio Paz fue no solamente uno de los grandes escritores, pensando en su obra, ¿no? El laberinto de su soledad, 1950, la impronta, y aparece precisamente la descripción de lo que sucede con la guerra contra Tlatelolco. Y la excusa es precisamente a partir de que Mokiewicz, como bien lo señalaba Daniel, o sea, está casado, saquemos la idea romántica del casamiento, es una alianza política, con la hermana de Ayayaca, y una de las acusaciones que hace la hermana de Ayayaca es que no tiene relaciones sexuales con ella, porque él dice que tiene ella mal aliento, ¿no? Y eso despierta una serie, pero que a lo cual los invito, digamos, me parece, a sacar, ¿no?, de nuestros libros y volver a leer en otros códigos a Octavio Paz. Pero si hablo de Octavio Paz, debo hablar de Alfonso Reyes, ¿sí? Daniel, cuando vos hablabas, Alfonso Reyes y la visión de la náhuatl, es un textazo, aparte sacado por el Colegio Nacional, ¿no? Que desde su frase ha llegado, ¿no? Como describe esta entrada, está dando digamos, me parece 2 personajes, 2 intelectuales, escritores que son pilares en el siglo XX en la literatura, no solamente mexicana, sino diría latinoamericana, son parte del giro latinoamericano. Y esto venía sobre todo por algunas ideas que tiraban ustedes, y esto es un círculo de lectura, ¿no? Cómo nos podemos volver a repensar lo que leemos, de dónde sacar algunas cuestiones. Lo que decís de la comida, eso yo creo que es, bueno, yo también soy tragona, permítanme decir, o sea, para mí la comida es muy importante. La comida es muy importante, y si hay un buen vino, ni para qué decir, pero bueno. O sea, pero sí, sería parte del grupo, sí sería, si salimos a comer, yo me sumo. O si compartimos el Zoom de comida, yo me sumaría. Y sobre todo con comida de esta tradición, como tenemos la mexicana, que es veracruzana, poblana, oaxaqueña, yucateca, o no, tenemos una tradición, cuando se dice la comida mexicana, uno de los primeros que dice, ¿no? ¿Y cuál? ¿Cuál de todas? La campechana no es absolutamente, puede tener indicios con la tabasqueña o la yucateca, pero la campechana es campechana, ¿no? O sea, creo que todos lo sabemos, ¿no? Y estos datos, es ahí que vos das de la comida y cómo hace del altiplano central y de Veracruz, es muy interesante porque lo que nos está mostrando es la diversidad y que él sabe
Esto es también una forma de mostrar, yo sé. El detalle de la comida no es una cuestión que pasa al azar. Y aparte creo que todos nos damos cuenta que la comida es comida mesoamericana. Está presente siempre el maíz. El maíz es, ¿no? El maíz siempre está presente. Está siempre presente. Y algo también que me parece interesante, la comida asociada a la sociabilidad, con esto que veíamos en el capítulo, si no me equivoco, el 107, sí, el 107, la prueba, ¿no? Esto que Felipe también cruzabas, la prueba de la comida, si se envenenan o no se envenenan, si son dioses o no son dioses, qué comen, ¿no? Esta idea, porque las deidades mesoamericanas también comen. Esto también es importante. ¿Y qué comen? A través de prender el copal. No, esto también es importante. El humo, qué es lo que comen. O sea, me parece que da para mucho. Lo que sí digo, Said, y por eso lo anoté, que lamentablemente sobre la obra de Alvarado de Somoza se han detenido siempre a analizar la guerra. Siempre la guerra, como que aparece como el motor de la historia. Yo creo que es un motor de la historia, y ahí sí me vería muy kantiana, ¿sí? De Kant, de Manuel Kant, donde hay un motor de la historia que lleva, ¿no? En el sentido que hay una diferencia si prestamos atención. Realmente guerras en toda la crónica mexicana hay 5. 5. El resto son conquistas. Y no es lo mismo una conquista que una guerra. ¿No? O sea, una conquista, o sea, implica la apropiación ¿de qué? Del tecuilt, del mal llamado tributo, ¿no? O tequio, diría, ¿no? De las comunidades oaxaqueñas. O sea, es el control, ¿sí? Para objetos, bienes que necesitan de la isla. La guerra implica el exterminio, no solamente, bueno, primero la guerra es una guerra sagrada, es la búsqueda de cautivos para ser sacrificados, ¿no? Para mantener el quinto sol. Y por eso no es casual que la guerra contra Telolco sean guerras importantes, la guerra contra Azcapotzalco, la guerra contra, exactamente, estamos mirando acá, porque son liminares, hay un antes y un después. Después de esa guerra el grupo cambia. Y quiero, ahí sí, pasar mi presumida del Instituto Nacional de Antropología e Historia. He podido checar, confrontar la información que ha hecho de las excavaciones el doctor Matos Moctezuma, ¿no? Una de nuestras cabezas eméritos del instituto, donde pude corroborar que todas las ampliaciones que dice Alvarado de Sosomo, que se hacen en Templo Mayor, arqueológicamente se constata. A lo cual esto es interesante, ¿no? Acá es como que la historia y la arqueología podemos trabajar de manera conjunta. Umberger y Matos tienen toda una cronología, cómo se amplía el Templo Mayor, la totalidad o hacia el frente. Y esto lo narra Alvarado, y a lo cual es bastante interesante, ¿no? Poder hacer esa corroboración. Daniel, también, cuando vos hablabas de la fauna, de estos animales, simbólicamente no son cosas menores, para nada. Todos los animales que se hacen referencia tienen una carga que responden a diferentes niveles. Recuerdo, para el mundo mesoamericano tenemos 3 niveles: el celeste, el terrestre y el inframundo. El inframundo no es el infierno, ¿no? Es otro nivel, compuesto por 9 niveles. Estos animales que vos encontraste y detectaste, primero, responden claramente a un mundo acuático que él sí vio. Y esto me queda claro, y que a veces lo que nos olvidamos, ¿no? No solamente que estamos en una cuenca, ¿no? Siempre me pongo un poco, no agresiva, pero molesta cuando por ahí en más media ocasión hablan del valle. No, esto no es un valle. Digamos, ahí diría, no aprobaron geografía. Esto es una cuenca. Una cuenca compuesta por 5 lagos rellenas. Sí, pero no es un valle, ¿no? Y estos animales que vos encontrás están asociados a la esfera celeste. Y la esfera celeste es solar, ¿no? Entonces, es que hay muchos cruzos. Cuando se hablan de los animales no se está hablando meramente como manera de ejemplo. Hay detrás un subtema. ¿Qué animal está representando qué? Si yo hablo de colibríes, estoy haciendo referencia a Huitzilopochtli, el colibrí zurdo o el colibrí sureño, ¿no? O sea, hay todas metáforas para poder explicar. Y los presagios de Tlatelolco,
O sea, hay muchísimo, por eso traía a colación pensar Octavio Paz, muchos clásicos en torno, y sobre todo esta imagen de las mujeres de Tlatelolco, que son las mujeres guerreras que terminan enfrentándose, y esta escena, bueno, no lo voy a decir por una cuestión de buen gusto, ¿no? Que terminan, cómo se acaban las piedras y que terminan estas mujeres gorditas, por cierto, porque las describen como gorditas, que tirándole a los Tenochcas. Pero vos nombraste dos animales muy particulares, Daniel: el perro y el guajolote. El perro, que lo haya golpeado y todas las cosas que aparecen, es muy peligroso, porque el perro es precisamente el animal, digamos, en esta narrativa náhuatl, y sobre todo está registrado en Sahum, donde tras nosotros terminar en este nivel, terminar un ciclo, no es morir, terminar un ciclo, iniciamos una peregrinación hacia el Mictlán, que no es el infierno. Los franciscanos dijeron que era el infierno, pero el Mictlán es el 9º piso del inframundo. Y hay diferentes pasos que realizar para poder alcanzar. En esto sí sería muy similar, a lo cual hay cosas que hay que empezar a dudar, al libro de los muertos, ¿sí? Del mundo egipcio. Estas fórmulas que hay que llevar a cabo. Pero es el perro el que ayuda a cruzar. El perro es el gran amigo. Y si a alguien le interesa, hay muchísimas etnografías, sobre todo en el sur de la ciudad. Estoy pensando en Mixquic, estoy pensando en, Tecómic, toda la parte de sur, ¿no? De Xochimilco. Sí, Milpa, ¿no? Milpa Alta, Tecómic, Mixquic, donde los perros andan sueltos. ¿Por qué? Porque todavía sigue esta importancia de mantener los perros, porque me van a ayudar. Cito, si a alguien le interesa ver, barato, lindo, bonito, rico, de Matos Moctezuma, Al filo de la obsidiana, una etnografía que es una chulada sobre la importancia del perro y por qué una señora no se quería morir sin pedirle disculpas al perro, ¿no? Digo, para pensar. Y el caso del guajolote también está registrado etnográficamente en diferentes narraciones. No solamente en Tlaxcala, que tenemos aparte el baile del guajolote y la importancia en Tlaxcala de el guajolote, sino que el guajolote para el mundo mesoamericano es sinónimo de humanidad. La humanidad, los hombres, tenemos sinónimos, por eso el guajolote se lo puede matar, se lo puede sacrificar como sinónimo de humanidad. Esto es muy interesante. Y sobre el guajolote, tiene etnografías en todo lo que es la costa del Golfo, pero también en el altiplano central tenemos elementos muy importantes. Y para cerrar, por eso dije, perdón, pensé que soy intensa y aparte me provocan, ustedes también me provocan, y lo agradezco tener la oportunidad de poder platicar. Felipe, todas las marcas que vos vas cruzando, que cruzás con Bernardino, que ves el tema del veneno, ¿no? ¿Qué pasa con esta prueba, ¿no? Que están comiendo, no están comiendo. O sea, creo que también ahí lo que vemos es claramente una intervención muy, muy del siglo XVI de la península ibérica. Es un tema que les encanta a Europa en este momento, que es el tema de los venenos, ¿no? O sea, y aparte recordemos el Renacimiento está también lleno, ¿no? De elementos donde el veneno son los que van a desenredar. Pensemos también, yo pensaba cuando vos citabas en Humberto Eco, ¿no? En El nombre de la rosa, ¿no? Que donde también está presente. Pero también para cerrar, y bueno, agradecerles todas las participaciones y todo lo que están diciendo creo que también en estos 500 años de la caída de Tenochtitlan, no de la conquista de México. Insisto en esto, las conquistas de México son mucho más complejas, no las podemos reducir a un solo elemento que es lo bélico, ¿no? Que es la caída de Tenochtitlan. La cosa es mucho más compleja. Pero creo que por ahí puede llegar a llamar la atención la comida, claro que sí, la comida, la fauna, la flora, las descripciones de los volcanes, la ropa, nadie dijo nada de los huipiles, están describiendo los peinados, la cantidad de oficios, las orfebrerías, la importancia de las plumas. Son grandes especialistas, ¿no? En un trabajo que lamentablemente hoy ya
hace poquito, 3, 4 años, se perdió el último oficial en Azcapotzalco, que era uno de los especialistas plumajeros más importantes, una tradición ancestral. Ya no existe más esa tradición. Me parece que hay muchos temas para pensar que nos provoca, y también yo elegí estos capítulos con ustedes porque también me gustó que ustedes escucharan o que nos dijeran qué decía doña Marina o Malitzin, ¿no? Porque Cortés la anula totalmente en sus relaciones. El único que habla, testigo de vista de Malitzin, es Bernal, ¿no? Ahí. Pero acá, fíjense el protagonismo que tiene Malitzin, y eso me pareció sumamente interesante para pensar otro tema que sería, o quedaría para otra vez, que sería en torno al poder. ¿Cuáles son las relaciones de poder? Bueno, me callo, muchísimas gracias, me encantó escucharlos, me encantó, me fascinó, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Babcock. Al contrario, realmente ha sido bastante enriquecedor, como siempre, estos círculos de lectura, precisamente por esta fluidez en el intercambio de ideas generadas a partir de la lectura, el análisis de estos textos que siempre tendrán algo que decirnos, y siempre, pues por eso son clásicos, nos podrán ir descubriendo cosas nuevas. Muchísimas gracias, doctora, y pues sin mayor preámbulo le cedo el uso de la voz a don Agustín Millán, por favor. Tenemos el micrófono apagado. Decía que muchas gracias, estimado Carlos. Y en aras de elemental justicia, yo quisiera aprovechar para agradecer la muy pertinente sugerencia que nos hizo en su momento el historiador Salvador Rueda Smithers para extenderle la invitación a la doctora Clementina Lisi Babcock para que hiciera la presentación el día de hoy de esta magnífica obra, Crónica Mexicana, de Hernando Alvarado de Tezosomoc, un cronista que no ha sido realmente dimensionado en su justa dimensión, valga la redundancia. Y nos la recomendó por ser usted la historiadora más calificada que hay en México en esta materia. También Salvador Rueda, que es amigo muy apreciado de este tribunal electoral, nos recomendó ajustar el título original que teníamos previsto y que inicialmente estaba señalado como 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, para un grupo de 4 presentaciones. Y nos sugirió denominarlo correctamente como 7 ciclos de la Ciudad de México, lo que no comprometía a fechar históricamente la llegada mítica al islote. Así que muchas felicidades, estimada doctora Clementina Babcock, por su impecable presentación, y también queremos destacar la gran conducción del doctor Báez en su calidad de moderador. Muchísimas gracias, querido Carlos. Antes de despedirnos, quiero hacer un aviso muy importante. Les informo que el próximo jueves 29 de abril a las 12 horas vamos a llevar a cabo una sesión del Círculo de Lectura fuera de programa, dedicada a la obra El Mago de Viena de Sergio Pitol, a la que por supuesto todos ustedes están cordialmente invitados, y la siguiente presentación del bloque temático de este programa de 7 ciclos de la Ciudad de México la estaríamos realizando el jueves 13 de mayo a la misma hora, a las 6 de la tarde, dedicada a la obra Historia del Nombre y de la Fundación de México de Gutiérrez Tibón. Le solicito ahora a mi compañero, como siempre, Alberto Banderas, que nos muestre por favor en pantalla los reconocimientos que hemos preparado para nuestra distinguida ponente y nuestro amigo moderador, que les haremos llegar en breve en formato físico.
Y vamos abriendo también los micrófonos para brindar un aplauso, podernos despedir. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Un honor, un honor. Muchas gracias, doctora. Cuídense, por favor, todos. Muy buenas noches y muchas gracias a las personas que nos están acompañando por las redes sociales del Tribunal Electoral. Yo le pongo por $1, ¿no?